Hola, buenos días. Vamos a continuar con la asignatura. En esta segunda unidad nos toca ver lo que son los buses del sistema y habrá la oportunidad para poder revisar el tema de elaboración que lo hice individualmente con cada uno de ustedes y habrá la oportunidad para poder, voy a buscar un espacio para poder explicar el código ya que estamos bien retrasados con el contenido de la materia. Así que vamos con la segunda unidad que son los buses del sistema. Pues, vamos a ver dentro de esta unidad, vamos a ver lo que son las arquitecturas paralelas. Las arquitecturas paralelas, vamos a ver la transferencia básica de escritura, transferencia básica de lectura, cómo cambian los estados o cómo cambia de estados el bus maestro, cómo eh, el bus master utiliza un protocolo que se llama handshake, ¿sí? Los buses árbitros, buses maestros y buses paralelos y buses maestros y buses seriales. Bien, entonces, ¿qué es o qué es el bus del sistema? Pues ahí, como la definición lo dice, el bus del sistema es aquel o es la parte de la arquitectura del computador que se encarga de mantener la comunicación entre los dispositivos principales del sistema. ¿Cuáles son esos dispositivos? Bueno, no son los principales de todos los dispositivos, pero de los tres principales que son la unidad central de procesamiento o el CPU, los periféricos del sistema y las memorias. Para que estas tres unidades o estos tres bloques o estas tres arquitecturas con las que cuenta el computador se puedan comunicar entre sí, tanto el CPU, los periféricos del sistema y las memorias, se utiliza el bus del sistema. El bus del sistema lo que hace es funcionar como un protocolo, ¿sí? O funciona como un protocolo para intercambiar datos entre un bus maestro y un bus esclavo. ¿Por qué? Porque ¿Por qué utiliza un protocolo el bus del sistema? Porque si es que no utilizara un protocolo, es decir, un protocolo sería más o menos como utilizar un agente de tránsito en una avenida o una intersección de avenidas. El agente de tránsito es aquel que da el paso a los vehículos de un lado o del otro para que esos no choquen entre sí. Entonces, el bus del sistema también utiliza un protocolo que hace como este agente de tránsito que va a decir quién está enviando los datos y quién debe esperar para poder enviar los siguientes datos. Entonces, es así como funciona el bus del sistema. Utiliza un protocolo para intercambiar los datos entre un bus maestro y un bus esclavo. Siempre en el intercambio de información en una arquitectura de computadoras va a haber un bus maestro y un bus esclavo. Si ese bus maestro y este bus esclavo, lo que van a hacer es conectar los dispositivos que tenemos dentro de la arquitectura. ¿Qué es lo que hace, como decía el protocolo? El protocolo del bus garantiza que todos los dispositivos del sistema no interfieran en el bus mientras el bus maestro intercambia datos con un bus esclavo. Como les decía, más o menos como un agente de tránsito que da tránsito en una avenida o en una intersección. Él dice quién puede pasar de un lado, quién puede pasar del otro, de la izquierda a la derecha, de arriba o de abajo. Entonces, el protocolo del bus hace lo mismo. Lo que hace es garantizar que ningún dispositivo interfiera cuando otro bus está intercambiando, cuando un bus maestro está intercambiando datos con bus esclavo. ¿Sí? ¿Quién inicia la transferencia de datos? Es el bus maestro. El bus maestro inicia la transferencia de datos y envía o recibe datos de un dispositivo esclavo o de una memoria del sistema. Entonces, es el bus maestro el único que puede iniciar la transferencia de datos. El bus esclavo, por otro lado, dice, no tiene la capacidad de iniciar la transferencia de datos, sino solo de responder al bus maestro para intercambiar datos. Entonces, el único encargado o el único que puede iniciar la transferencia de datos, es decir, el único que va a activar ese protocolo para el envío y recepción de datos es el bus maestro. El bus esclavo solamente tiene la capacidad de responder a la solicitud que le hace el bus maestro, ¿sí? Para intercambiar estos datos. Entonces, existen dos tipos de arquitecturas de bus, la arquitectura de bus en serie y y la arquitectura de bus en paralelo. Bueno, son dos de algunos. Entonces, la arquitectura de bus en serie está compuesta esencialmente por un único cable de datos. Escuchen bien, eso es importante. Eso es lo que tienen que tener claro. Entonces, ¿qué es un bus en serie? Un bus en serie está compuesto solamente por un único cable de datos entre un bus maestro y un bus esclavo. ¿Sí? Por este mismo cable de datos, que es único,
los bits de datos se van a intercambiar uno a uno, es decir, bit por bit. Si yo tengo que enviar un paquete de 64 bits de un bus maestro a un bus esclavo utilizando un bus en serie, yo voy a tener que enviar los 64 bits bit por bit, uno tras otro, ¿sí? Por eso es en serie, uno tras otro. Tengo que enviar los datos. Entonces, supongamos que cada bit se va a enviar en un nanosegundo. Entonces, si tengo un paquete de 64 bits que tengo que enviar de un bus esclavo a un bus maestro utilizando un bus en serie, me voy a demorar 64 nanosegundos en enviar todo el paquete. ¿Por qué? Porque yo lo voy a enviar uno tras otro. ¿Sí? En cambio, un bus paralelo está compuesto por varios cables o por muchos cables y multitud de bits, es decir, un paquete de bits son enviados y recibidos toda la vez. Por ejemplo, si un bus maestro con un bus esclavo está conectado a través de un bus en paralelo, ¿sí? Cuyo tamaño es de 4 bits, para transferir el paquete de 64 bits, ¿sí? Por cada nanosegundo yo enviaré 4 bits. Entonces, ¿cuánto se demorará en transferir 64 bits o un paquete de 64 bits entre un bus maestro y un esclavo utilizando un bus en paralelo? 16 nanosegundos, que es mucho menor tiempo que los 64 que utilizaba cuando utilicé un bus en serie. Entonces, esa es la diferencia. Un bus en serie está conectado por un único cable entre un bus maestro y un esclavo, por donde se van a enviar y recibir datos. Y esos datos se envían bit por bit. Y un bus paralelo que está compuesto por muchos cables y los bits van a ser enviados todos a la vez. No sé, esa es la diferencia entre un bus maestro y un bus esclavo. Entonces decíamos que hay dos tipos de arquitecturas, eh, la arquitectura en serie y la arquitectura en paralelo. Después existen dentro de los buses en paralelos también dos arquitecturas más, que son los buses unidireccionales y bidireccionales. Pues, ¿qué es un bus unidireccional? Un bus unidireccional contiene las rutas separadas. Una parte que va desde el maestro y termina en el esclavo, y la otra parte de la ruta, que es la parte que empieza en el esclavo y termina en el maestro. O diciéndolo de otra manera, tiene una parte que va del bus principal al bus secundario, que sería el esclavo, y otra parte que parte del bus secundario al bus principal. ¿Sí? Entonces, un bus paralelo también puede, tanto el bus paralelo como el bus en serie, pueden ser buses unidireccionales y bidireccionales. Entonces ya estamos viendo cuatro tipos de arquitecturas. Arquitecturas en serie, arquitecturas en paralelo, arquitecturas unidireccionales y arquitecturas bidireccionales. Entonces la arquitectura unidireccional es aquella que contiene dos rutas, ¿sí?, separadas. Una para el envío, es decir, desde el maestro al esclavo, y otra para enviar desde el esclavo al maestro. Bien. ¿Y qué es un bus unidireccional? En cambio, un bus unidireccional va a compartir una ruta de datos física que permite que los datos fluyan en ambas direcciones. ¿Sí? Eso quiere decir que ya no va a haber dos cables, uno que parte del maestro y termina en el esclavo, y uno que parte del esclavo y termina en el maestro, sino solamente va a haber una, un único cable que conecta el bus esclavo con el bus maestro. ¿Sí? Y por ahí mismo se van a enviar datos del maestro al esclavo y del esclavo al maestro. ¿Sí? Entonces, hemos visto hasta el momento cuatro arquitecturas de buses. Buses en serie, buses en paralelo, buses unidireccionales y buses bidireccionales. Bien, preguntas que tengan hasta aquí. Preguntas que tengan hasta aquí. Bien, si no tienen preguntas, yo tengo preguntas para ustedes.
Diego Javier Geoffrío. Diego, coméntanos, ¿qué es un bus unidireccional y cómo funciona? Diego Geoffrío. Diego Javier Geoffrío Palacio. Hola, ¿se me Hola, escucha? ¿sí estás ahí? Ah, ya. Hola. Hola, te escuchamos bajito, no sé si puedes alzar la voz. Te decía que nos comentes, después de lo que he expuesto, qué es un bus unidireccional. Hola, hola, ¿sí nos escuchas? Hola, hola, hola. Bien, creo que no nos escucha. Unidireccional. A ver, vamos con Jennifer Quispe. Jennifer, coméntanos, ¿qué es un bus unidireccional y cómo funciona? Un bus unidireccional, o sea, es cuando solo fluye en una sola dirección Ya, ¿y? y, y la información o entrada o salida que entra va a un solo sitio. Ya. Jofre Orellana, Jofre, coméntanos, ¿qué es un bus unidireccional? Mm, sería una estructura que transmite datos en una sola dirección. Ya. Ingeniero, otra acotación sería que solo puede transmitir un bit a la vez, no varios, como el paralelo. El unidireccional. ¿Ese es el Sí, criterio? el No, a ingeniero, ver, estoy preguntando qué es un bus unidireccional. Esperen un segundito, después los que sepan me alzan la mano para no preguntar. A ver, ¿por qué hago esto? Porque primero en el examen están mal la mayoría, ¿sí? Y eso refleja de que no están atendiendo a clases o no les interesan las clases. Segundo, en este momento lo estoy comprobando porque acabo de dar 4 conceptos que deberían ustedes haberlos anotado. Yo les dije en un inicio, ustedes deben ir anotando, no esperar que yo suba las diapositivas o el video para que después ustedes puedan entender, sino deben ir anotando como una clase normal, ¿no? Les estoy dando unos conceptos que ustedes deberían tener y que deben dominarlos para que puedan hacer las arquitecturas en VHDL, si no, no lo van a poder hacer. Entonces estoy preguntando para ver y ninguna de las personas que ha contestado correctamente. ¿Sí? Entonces estamos un poco mal ahí. Ustedes son los que deben ir anotando porque yo estoy exponiendo los conceptos y ustedes deberán ir anotando. O si se lo saben, pues solamente recordarlos. Pero si no lo saben, deberán ir anotando. A ver, ahora sí. Bueno, eh, veo que no se conectan la mayoría, que faltan personas. Por ejemplo, está Yamil Querazo. No sé si estará, si nos puede ayudar con el concepto de que es un bus unidireccional. Ingeniero, la compañera tenía falla de conexión, iban a desconectar como que iba a cambiar de proveedor, porque le iban a desconectar todo. Bueno, entonces coméntanos tú, Richard Cuesta, ¿qué es un bus unidireccional? Eh, Aparte de que es un bus que solo va en una dirección, ya sea de entrada o de salida, me parece que también pueden ser, a ver, en serio paralelo, me parece, no. A ver, eh, pueden, pueden ser también de lectura y escritura, siempre y cuando sea
una acción a la vez. Bueno. ¿Alguien más? A ver, ahora sí, alguien, alguien que me pueda decir el concepto. William Cueva me dice que va. William Cueva, Jan Agreda. William Cueva primero. Listo, ingeniero. Listo, ingeniero. Un bus unidireccional, así como los compañeros previamente dijeron, que pues tiene una sola dirección, se compone de dos rutas. La una que va del maestro al esclavo y la otra ruta, vuelta que va del esclavo directamente al maestro. Ya. Así es. Ese es el concepto. Espera un segundo. Listo. Sí, yo justamente estoy dando conceptos que ya corresponden a arquitectura de computadores y no solamente conceptos básicos como los que se manejan, ¿no? Un bus unidireccional transmite datos en una sola dirección. Sino ya estamos viéndolo más a profundidad y eso es lo que, o de eso se trata esta asignatura, si no, no la estudiaría. Trata de estudiar ya los componentes del computador a profundidad. Entonces estamos viendo qué son los buses del sistema y cuántos tipos existen. Decíamos que un bus unidireccional contiene dos rutas, ¿no es cierto?, separadas. Una que parte del maestro y termina en el esclavo y la otra que parte de un esclavo y termina en el maestro. Entonces, a pesar de que parece que existe solo un cable, por ser unidireccional, no es cierto. Existen dos cables, ¿sí?, separados o dos rutas separadas. ¿Sí? Una ruta empieza en el bus maestro y termina en el esclavo y la otra empieza en el esclavo y termina en el maestro. Claro que sí, que envían datos en una sola dirección. Pero ese no es el concepto completo. El concepto completo es que existen dos rutas separadas que parten del maestro al esclavo y del esclavo al maestro y que por ahí envían datos en una sola dirección. Entonces, no es en vano que estamos estudiando esta materia y tampoco cuando les pregunto, espero que consulten en internet porque si no les enviara yo todo a consultar y para mí solamente sería bueno venir a decir qué preguntas tienen. Ingeniero, una duda. Dime. O sea, tiene dos rutas, que es del maestro al esclavo y del esclavo al maestro, pero estas No. no se pueden ejecutar a la vez, ¿verdad? Dos rutas separadas, dice. Eso, dos Una rutas que separadas. parte del maestro y termina en el esclavo y la otra que parte del esclavo y termina en el maestro. Pero solo se puede, por decirlo así, ejecutar una a la vez, ¿verdad? Claro, una a la vez. Cuando el maestro envía los datos, el esclavo, ¿sí?, tiene que esperar la solicitud para que él pueda responder. Sino que responde. Bien. Entonces, hemos visto 4 tipos de arquitecturas. Arquitecturas en paralelo, arquitecturas en serie y arquitecturas unidireccionales y bidireccionales. Bien. Entonces, voy a seguir preguntando. Marjorie Condoy. Marjorie, coméntanos qué es un bus en paralelo o una arquitectura en paralelo de un bus. Marjorie Elizabeth Condoy. Mira, no se me cree que el micrófono. Coméntanos, ¿qué es una arquitectura en paralelo? Es un sistema típico que de ahí parte dos buses. Que serían los buses que acabo de explicar, el bus unidireccional y el bus bidireccional. Ya, gracias. María de los Ángeles Castillo, ¿qué es un bus paralelo? Una arquitectura de un bus en paralelo. Un bus en paralelo está compuesto por muchos cables
y la multitud de bits son enviados o recibidos por todos a la vez. Ya, muy bien. Y justamente un bus en paralelo está conectado, un bus maestro con un esclavo, utilizando muchos cables. Y se pueden enviar varios datos a la vez, en paralelo, en forma paralela, ¿no? Esa es la característica principal, que puede enviar los datos en forma paralela. ¿Sí? A diferencia del bus en serie, que envía los datos uno tras otro, o en serie, el bus paralelo envía multitud de bits a la vez. ¿Los envía o los recibe? Bien, entonces hay que Una tener pregunta. clases. Dime. Y en cuanto al bus, el bus en serie sería ¿cuántos cables? O sea, ¿muchos o también? Uno, o por aquí está. unidades? La arquitectura de bus en serie está compuesta por un único cable. ¿Sí? Verán que son arquitecturas diferentes. Hay buses en serie, buses en paralelo, buses paralelos bidireccionales y buses paralelos unidireccionales. Así mismo hay buses en serie unidireccionales y buses en serie bidireccionales. Entonces, estamos hablando aquí de la arquitectura en general del bus en serie y decimos que el bus en serie está compuesto por un único cable de datos, desde un maestro hasta un esclavo, ¿sí? Donde los bits son enviados uno por uno. Es decir, si tengo, eso les explicaba con un ejemplo, si tengo 64 bits que transmitir de un bus maestro a un bus esclavo, con un bus en serie, ¿sí? Yo tendré que enviar un bit tras otro, es decir, si por cada bit yo me demoro un nanosegundo, o se demora la transmisión un nanosegundo, tendré que ocupar 64 nanosegundos en enviar el paquete. Entonces tendré que enviar el paquete de 64 bits en 64 nanosegundos. Si utilizo un bus en paralelo y tengo 4 cables que conectan el bus esclavo con el bus maestro, por cada cable voy a enviar un bit. Y los mismos 64 bits, si se demoran en enviar 4 bits por cada nanosegundo, yo ocuparé 16 nanosegundos, porque enviaré 4 en el primer envío, después 4 serían 8, 16, 20, 24, ¿sí? 28, 32, y así seguiré sumando 36 hasta llegar hasta el 64. Entonces, la diferencia entre un bus en serie y un bus en paralelo, primero, es que el bus en serie está conectado por un único cable entre un maestro y un esclavo. ¿Sí? Y el paralelo, en cambio, está conectado por muchos cables entre un maestro y un esclavo. ¿Sí? Y la otra diferencia es que en el bus en serie yo envío los datos uno tras otro, o uno por uno. Y en el bus en paralelo envío muchos datos a la vez, o recibo muchos datos a la vez. Entonces, son arquitecturas diferentes. Bien. Y después estábamos viendo que existen dos tipos de arquitecturas dentro de un bus en paralelo. La arquitectura unidireccional y bidireccional. Y esas mismas arquitecturas o ese mismo tipo de arquitecturas también existen en los buses en serie. Ojo, ¿sí? Que también existen buses en serie unidireccionales y buses en serie bidireccionales. Entonces, existen también buses paralelos unidireccionales y buses paralelos bidireccionales. Entonces, ¿qué es un bus unidireccional? El bus unidireccional, como decíamos, contiene dos rutas separadas, es decir, dos cables conectan a los buses. Y por cada uno de ellos, una ruta empieza en el maestro y termina en el esclavo, y otra empieza en el esclavo y termina en el maestro. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. ¿Sí? Un bus del sistema es el responsable de mantener toda la comunicación, ¿sí? Entre la unidad central de procesamiento y los periféricos del sistema. El bus del sistema dice funciona con un protocolo y un bus de terminal. Voy a graficarles aquí para ver si se les aclara un poco más. El bus del sistema, o los buses del sistema, son también el conjunto. Si ustedes ven en su computadora o si han abierto un case o un CPU, un mainboard, el bus del sistema es el conjunto de líneas, ¿sí? O cables que llevan información de un lugar a otro. Entonces, el conjunto de líneas, o el conjunto de líneas, forma un bus.
Entonces el conjunto de líneas, perdón, de líneas conforma un bus. Alguien está, Javier Frío, dime. Entonces es como los discos duros de antiguos. Los discos duros antiguos tenían el cable que conecta, le decían bus IDE, y el cable que lo conecta ahora le dicen bus SATA, ¿no? Sí. Sí. Pero dentro de esos cables hay líneas o hay cables más pequeños, ¿no? Entonces, todos esos cablecitos pequeños conforman el bus. ¿Sí? Todos esos cablecitos, si tú te das cuenta, tenían unos agujeritos y si tú abrías ese cable IDE, tenían un montón de cables pequeñitos que corrían por esa cinta, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de líneas o de cables que unen un extremo con otro conforman el bus. Por eso le decía bus IDE y bus SATA. El bus SATA también tiene un conjunto de líneas o de cables, ¿sí? Por eso se llama bus. O por eso le dicen bus, ¿no? No es que se llama, en realidad debería ser cable IDE y cable SATA. Pero siempre nos acostumbramos a decir bus IDE y bus SATA. ¿Por qué? Porque era un conjunto de líneas. Entonces, el conjunto de líneas de cualquier tipo conforman un bus. Si yo tengo líneas que transmiten datos o un conjunto de líneas que transmiten datos, el bus se llamará ¿cómo? Bus de datos. ¿Sí? Entonces, si las líneas transmiten datos, son un bus de datos. ¿Sí? Si las líneas que yo tengo, el conjunto de líneas, o si yo tomo en cuenta todas las líneas del sistema, el bus se llamará bus de ¿qué? Del sistema. Por eso estamos utilizando o llamando o estudiando el bus del sistema. Porque estamos estudiando o vamos a estudiar todas las conexiones que conectan al sistema. ¿Sí? Al sistema me refiero a la arquitectura del computador. Entonces, todas las líneas que unen o que envían datos se llaman bus de datos. ¿Sí? Y el bus del sistema es todas las líneas que conectan al sistema. ¿Sí? Bien, preguntas que tengan hasta aquí. Ingeniero, yo tengo una Hola. pregunta. Claro que sí. Dime. Ingeniero, entonces, dependiendo de la situación en la que se presente, ahí sería entonces conveniente utilizar cualquier tipo de los dos buses, el unidireccional y el bidireccional. Así es, dependiendo de lo que nosotros querramos o de la arquitectura que querramos diseñar, vamos a utilizar un bus unidireccional o un bus bidireccional, o un bus en serie o un bus en paralelo. O un bus, cuando se hace la combinación de un bus en paralelo y unidireccional, se llamará bus paralelo unidireccional. Y cuando existe la combinación entre un bus paralelo y un bidireccional, se llamará bus paralelo bidireccional. Así mismo con los en serie. Entonces, dependiendo de la situación que nosotros tengamos, de los componentes y de lo que querramos diseñar, vamos a utilizar buses unidireccionales, buses bidireccionales, buses paralelos o buses en serie. Y así mismo buses maestros y buses esclavos. Recuerden que también di otra definición. Dije que un bus maestro es ¿qué? ¿Qué es un bus maestro? Para los que estuvieron atendiendo. Aquí dice, un bus maestro es aquel que inicia la transferencia de datos y envía o recibe datos de un bus esclavo o de una memoria del sistema. Ese es otro concepto. ¿Sí? Y en cambio el bus esclavo no puede o no tiene la capacidad de iniciar la transferencia de datos, sino solo va a responder al bus maestro para intercambiar datos. Entonces, hemos visto qué es un bus maestro, qué es un bus esclavo, qué es un bus paralelo, qué es un bus en serie, qué es un bus unidireccional y qué es un bus bidireccional. Ya lo hemos visto desde una forma arquitectónica y no desde los conceptos que hemos aprendido desde siempre, sino desde una forma arquitectónica. Entonces, así mismo como hacía el compañero la pregunta de los cables y de los cables SATA, cuando ustedes desarmaban un CPU decían, o anteriormente decían, este bus está como maestro y este bus está como esclavo. No sé si tuvieron la oportunidad de desarmar un computador o no. O aquellos que siguieron una tecnología o tienen una tecnología saben cuándo un bus es maestro y cuándo un bus es esclavo. Entonces, ¿por qué es maestro o por qué se le llamaba maestro? Primero porque ahí se le instalaba el sistema operativo y era el único o es el único que tenía la capacidad de iniciar la transferencia de datos. Y el otro
solamente respondía a las órdenes. Si se daban cuenta, lo hacían los maestros cuando le instalaban los datos, perdón, el sistema operativo, y nosotros buscábamos datos en el bus esclavo, o guardábamos los datos, ¿no? Es decir, solo se respondía a lo que hacía el bus maestro. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Ahora en las computadoras portátiles, sí hay como poner discos duros, pero solo uno. No sé si habrá alguno que se pueda poner dos. Me parece que sí, quitándole la unidad de CDs y los que tienen CDs y los que no tienen CD, pues no. Pero los que tenían CD-ROM había como quitarle la unidad de CD. Hay como quitar la unidad de CD-ROM y ponerle otro disco. Entonces ahí también pueden poner un bus como maestro y no como esclavo. Pero bien, ahora lo estamos viendo de una forma ya arquitectónica, por eso se llama arquitectura de computadoras. Las preguntas que tengo, aparte de la que hizo el compañero, entonces sí, dependiendo de la situación, tú vas a utilizar un bus maestro, un bus esclavo, un bus unidireccional, un bidireccional, un paralelo o un en serie, dependiendo de la situación que tengas o de la arquitectura que desees diseñar. ¿Preguntas? ¿No? Bien, entonces hemos visto 6 tipos de arquitecturas. Esta arquitectura que vemos aquí es una arquitectura de un bus unidireccional, ¿sí? Que tiene dos buses, dos buses maestros, están acá, bus master 1 y bus master 2, y dos buses esclavos, aunque ahora hay un convenio que ya no se les va a llamar esclavos por el tema racial, pero bueno, es otra cosa. Entonces buses secundarios podrían ser. ¿Sí? Entonces, esta es una arquitectura de un bus en paralelo unidireccional. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos una línea que parte del maestro, que es esta que está aquí, ¿sí? Negra, y del otro maestro, que es esta, que luego, a través de un multiplexor, tienen una sola salida y llegan al bus o a los buses esclavos. ¿Sí? Y hay una línea que está también en negra, sombreada por acá. Esta está aquí. Que va desde los buses esclavos al bus maestro, a los buses maestros. Entonces, ¿por qué es un bus unidireccional? Un bus unidireccional decía que está dividido en dos rutas. Una que parte del maestro y que termina en el esclavo y otra que parte en el esclavo y termina en el maestro. Pues aquí tengo yo esas rutas. Una que parte del maestro, que son estas de aquí, y terminan en los esclavos, y otra que parte de los esclavos y termina en los maestros. Por eso es un bus unidireccional. Entonces vamos a ir viendo parte por parte de esta arquitectura. Y esto es lo que ustedes tienen que diseñar en VHDL. Sí. Arquitecturas ya como estas son las que tienen que diseñar en VHDL. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, la figura 4.1, la que acabamos de ver, describe una arquitectura de un bus unidireccional de 32 bits que contiene 2 buses maestros y 3 esclavos, ya los vimos. Dice, en esta figura, las 2 trayectorias de datos unidireccionales se resaltan con líneas negras más gruesas, que también ya las vimos. La primera es la ruta de escritura que un bus maestro utiliza para escribir datos en un esclavo. ¿Sí? Entonces, esta primera ruta es la ruta de escritura que utilizan los buses maestros para escribir en un esclavo. Esta ruta requiere, dice, un puerto de datos de escritura que se llama WData o Write Data, de cada maestro y esclavo. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, tenemos este puerto que se llama WData, ¿sí? Que parte de los maestros y que también tienen los esclavos. Aquí tenemos WData, WData y WData. El segundo camino, dice, es el camino de lectura, para la lectura de datos del esclavo. Este también requiere un puerto de datos de lectura, que se llama Heredata o Read Data, de cada maestro y cada esclavo. Entonces, si lo podemos ver aquí, nosotros tenemos los puertos Heredata, ¿sí? Que parten de los esclavos y terminan en los maestros. Tanto, dice, el bus maestro y el dispositivo esclavo tienen puertos de dirección y control que definen la dirección de destino.
la dirección de la transferencia de datos, el ancho y la longitud de la transferencia de datos. Todos los buses maestros tienen que negociar, ¿sí? Bueno, antes de pasar a los siguiente, dice, tanto el bus maestro y el dispositivo esclavo tienen puertos de dirección y de control que definen la dirección de destino, la dirección de la transferencia de datos, el ancho y la longitud de la transferencia. Entonces, si los pueden ver ustedes aquí, tienen un puerto de control, uno de dirección. ¿Sí? Este puerto de dirección y de control, ¿sí? Van a llegar también acá. Y tienen las direcciones, van a tener también los tamaños de los paquetes que van a ser enviados. Y todas aquellas características que necesitamos para poder hacer una transferencia de datos. Dice, todos los bus maestros tienen que negociar con un bus árbitro para obtener la propiedad del bus antes de iniciar la transferencia de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo aquí, decía que esto es como un agente de tránsito. Aquí, el bus árbitro, que es este que está aquí, es el que va a encargarse de dar el permiso para que pueda ser utilizado el bus del sistema. ¿Y qué es el bus del sistema? Entonces, el bus del sistema viene a ser el conjunto de todas las líneas que vemos por aquí, ¿sí? Porque están dentro del sistema, este es el bus del sistema. ¿Sí? Este es el bus del sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice? Que el bus maestro siempre va a tener que negociar o solicitar el permiso para poder utilizar el bus del sistema, es decir, todas las líneas que conforman este bus que está aquí. ¿A quién le va a pedir permiso? A este bus árbitro. Entonces, cuando este bus maestro que quiere iniciar la transferencia de datos, quiere enviar datos, primero tiene que preguntarle a este bus árbitro que está aquí si es que el bus del sistema está desocupado y puede iniciar la transferencia de datos. Y el bus maestro va a enviar una señal por este puerto RQ, que es de solicitud, request, ¿sí? Solicita, hace un request, ya sea el bus master 1 o el bus master 2 a través de estos puertos que están aquí, y al bus árbitro. Y el bus árbitro va a responder, ¿sí? Va a devolver la respuesta por el puerto ACK. Entonces, le va a responder a cualquiera de los que hizo la solicitud. Les va a decir si está desocupado el bus maestro o no, se encuentra en una transferencia de datos o en este momento no puedes hacer la transferencia. ¿Para qué? Para que no exista lo que decíamos en un inicio. El bus del sistema es el encargado de que los datos no se interpongan o no interfieran en una transmisión de datos. Entonces, es el bus árbitro el que va a decir si puedes utilizar el sistema, el bus del sistema o no puedes utilizar el bus del sistema. ¿Cómo lo va a hacer? Respondiendo a través de este puerto ACK. ¿Por dónde va a recibir las solicitudes? Por el puerto R. Entonces, estábamos por aquí leyendo, decía algo como todos los bus maestros tienen que negociar con un bus árbitro para obtener la propiedad del bus antes de iniciar la transferencia de datos. Cuando hay solicitudes pendientes de varios buses maestros, el árbitro decide qué bus maestro debe iniciar primero la transferencia de datos, de acuerdo con un determinado esquema de prioridades que emiten una señal de confirmación al bus maestro con la mayor prioridad. Por lo tanto, cada bus maestro tiene puertos de solicitud RQ de confirmación ACK para comunicarse con el árbitro. ¿Sí? Entonces, cuando existen solicitudes en forma paralela, es decir, que los dos buses, el bus maestro, en este caso el bus maestro 1 y el bus maestro 2, quieren utilizar el bus del sistema, envían la solicitud por aquí. ¿Sí? Y dice, el bus maestro dice, ¿cuál de los dos tiene mayor prioridad? Por lo general, siempre el bus que tiene, el bus maestro 1, tiene prioridad sobre los demás. ¿Sí? Eso dependiendo de la configuración que nosotros hagamos o que se haga. Pero en este caso el bus maestro 1 va a tener mayor prioridad. Por tal motivo, si los dos envían una petición al mismo tiempo al bus árbitro, ¿a quién le va a dar el control? Es al bus maestro 1. Siempre y cuando no exista ninguna, o siempre y cuando el bus del sistema esté libre. Porque si el bus del sistema no está libre y llega una petición del bus maestro 1 y el bus maestro 2 está trabajando, no es que el bus árbitro le va a decir al bus maestro 2 deja de trabajar para que el 1 siga trabajando. No. Tiene que terminar de ejecutar la transacción para que el bus maestro 1 lo utilice.
Bueno, más adelante vamos a ver otra forma que se llama interrupción, control de interrupciones, que ahí sí se puede interrumpir ese trabajo y pasar a realizar otro trabajo. Pero ahora estamos en el tema de buses. Bien, dice una vez concedido el permiso, el maestro envía las señales de dirección y de control al esclavo seleccionado en el primer ciclo del bus y escribe o lee los datos en el siguiente ciclo. El decodificador DEC, que está aquí, es un decodificador. Conecta el bus de direcciones, genera una señal enable para activar el esclavo seleccionado. Cada dispositivo maestro y esclavo tiene un puerto ready que indica si el esclavo seleccionado está listo para transmitir o recibir datos. Entonces, se envía los datos, este puerto de aquí, ¿sí? Se envía para habilitar al bus maestro, cuál de los buses, esclavos se va a habilitar. Y tienen los buses esclavos y los buses maestros tienen un puerto ready para saber si es que el esclavo que ha sido seleccionado o que se ha pedido está listo para transmitir los datos. Bien, entonces, esta es una arquitectura, o esto ya es la arquitectura de un bus unidireccional, sí, paralelo, donde hemos visto algunas cosas. Primero, hemos visto los buses maestros, que son estos, los buses esclavos, están acá. Hemos visto aquí que hay un componente que se llama bus árbitro, que va a ser el encargado de hacer el arbitraje, es decir, de decir cuándo se puede ocupar el bus del sistema o no. Existen unos multiplexores que son de control, que va a dar el control a cualquiera de los dos, de dirección, que es el A, y de datos, que es el W. Va a haber un decodificador que me va a permitir enviar una señal enable para habilitar a cualquiera de estos tres buses esclavos. ¿Sí? Entonces las señales de control van a venir aquí a través del decodificador del multiplexor de control. Y después va a haber un puerto ready por donde se van a enviar los datos que van a ser leídos por el maestro. Y puertos WData, ¿sí? Que son los que se van a enviar los datos. Ahora sí, aquí vienen unas preguntas, después de todos los conceptos que hemos visto. ¿Quién me puede responder por qué el bus esclavo no tiene casi todos los puertos que tiene el bus maestro, ¿no? Tiene el address, tiene el control, tiene el WData, tiene el ready, tiene el RData. ¿Por qué el bus esclavo no se conecta con el bus árbitro? ¿Por qué el bus esclavo no tiene los puertos RQ y ACK? A ver, aquí dice Anderson Taday. Ingeniero, digamos, no sería en caso, digamos, digamos, que no le dé la opción a trabajar, digamos, el árbitro. Entonces a los que no tendría que permitirles el paso sería a los buses master. Ya. Entonces sería innecesario también ponerlos a los esclavos, porque una vez que no puedan trabajar los master, no va a llegar nada a los esclavos y no se va a trabajar. Ya, sí, algo así. Va por ahí. Aquí hay mucha gente que quiere participar. A ver, vamos con quien no ha escuchado. Vamos con José Gómez. José. No sería ingeniero porque el bus maestro es quien inicia la transferencia y es decir, él debería pedir el permiso para iniciar la transferencia y el bus esclavo recibirla en sí. Sí, esa es la respuesta correcta. Son los buses maestros los únicos encargados de iniciar la transferencia de datos. Por eso son los únicos que están conectados al bus árbitro y no son los buses esclavos. ¿Sí? Entonces las personas que están levantando la mano, no sé si tenían esa definición o qué definición tenían, quisiera que me la den. Si tenían esa definición, me parece bien, y si no tenían esa definición, pues quisiera que me digan cuál definición tenían. Pero la definición correcta es porque los buses maestros son los únicos encargados de iniciar la transferencia de datos. Y por tal motivo son los únicos que van a emitir esa señal a través del puerto de RQ y pedir la solicitud de trabajar dentro del bus del sistema. Los buses esclavos no van a tener la conexión con el bus árbitro porque ellos simplemente van a responder a las solicitudes que hagan los buses maestros. Muy bien. Preguntas que tengan ahora sí, antes de continuar. Siempre que creemos, digamos, algún bus, los buses maestros y los buses esclavos, siempre vamos a tener que crear un árbitro, ¿verdad? Para que controle toda la transferencia de datos. Siempre va a haber un bus árbitro que va a
que va a decir o que va a reglamentar cuándo se puede utilizar el bus del sistema, que es todo el conjunto de líneas que están ahí. ¿Sí? Entonces siempre vas a tener un bus árbitro que va a reglamentar eso. ¿Alguna otra Ok, y en el pregunta? caso de no tener el árbitro, ¿qué pasaría? Ya, en caso de no tener el bus árbitro físicamente, es decir, así, físicamente, existen formas de controlar el envío de datos, o bueno, ya vamos a ver más adelante cuando estudiemos el bus árbitro que puede ser diseñado a través de hardware o a través de software. Entonces, cuando no tenemos el hardware como un bus árbitro, podemos hacerlo a través de software. ¿Sí? Es decir, que los programas mismos van a ser los que tienen prioridades o van a ser los que van a solicitar el uso de todas estas líneas y verificar el uso de estas líneas. ¿Sí? Si no tenemos el árbitro de forma física, en hardware, vamos a hacerlo con software. A ver, alguien me estaba levantando la mano. Cuesta, Richard, cuesta. Dime. Richard. Richard, ¿qué me estaba levantando? Se me levantó ingeniero. Ah, ya. Sí, entonces la respuesta es cuando no existe en físico, lo vamos a hacer con software. Pero siempre va a haber una forma en la que yo pueda saber cuándo están ocupados o no están ocupados el bus del sistema. Siempre debe haber una forma, porque si no hay una forma, nos chocaríamos. O como les decía en un inicio, habría una interferencia de envío de datos. Dime, Javier, Río Frío. Esos números que salen en las flechas son el límite de datos que puede recibir la señal. Ya. Dentro de la arquitectura que podemos ver aquí, vemos primero las flechas o las flechas que tienen, las flechas, sí, indican el sentido en el que se llevan los datos, ¿no? Entonces, la flecha que sale del puerto RQ1 al árbitro dice que va desde el máster al árbitro. Y la del ACK dice que va del ACK al multiplexor de control y del multiplexor de control se conecta con el bus maestro en dos direcciones. ¿Sí se dan cuenta? ¿Hay qué tipo de datos o qué tipo de bus estaríamos utilizando para conectar el bus maestro a través del puerto de control con el multiplexor? Si vemos que es un único cable de datos, sí. Bidireccional. Ajá. Paralelo. Bien. Sí, unidireccional, paralelo es todo, el conjunto. Bien, estábamos diciendo para qué sirven estas de aquí. Entonces, ¿qué es lo que significa cada uno de estos números que están aquí? Cuando ustedes vean una flecha cruzada así, significa que esto es un vector, ¿no? Eso quiere decir que yo por aquí puedo enviar un vector de qué tamaño? 2. De 2 bits. 2 bits voy a enviar por aquí. Por acá, este multiplexor me va a devolver un vector de 32 bits. Acá también de 32 bits. Este de 2 bits. Este decodificador de 3 bits. Este de 32, este de 33 bits. Miren, estos 33 bits que vienen aquí, 32 se van al puerto RW Data. ¿Y el 1 a dónde se irá? Al puerto Ready, que está aquí. O al puerto listo, ¿no? Y de los 33 que viajan por este bus, 32 datos van a llegar aquí a los RData y un dato va a llegar al red. ¿Sí? No quiere decir que, eso quiere decir que por aquí va a recibir 32 bits de estos 33 y por aquí va a recibir un bit. Los otros al no tener, como lo vimos aquí, los otros al no tener un número marcado significa que van a ser comunicaciones de cuántos bits, de un bit, ¿no? Porque no tienen, como no es un vector, transmiten bits. Entonces, todo el resto de cables que están ahí, sin los números, son bits, o envían bits, bits. ¿Sí? Bien, esa es la respuesta, sí. Esos marcan el tamaño de los vectores que se envían, o de los bits que se envían. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esta es la arquitectura de un bus unidireccional paralelo. Bien. Y
vamos a ver ahora la arquitectura de un bus bidireccional paralelo. El unidireccional decía que utiliza dos caminos separados, uno para partir del maestro y terminar en el esclavo y uno para partir del esclavo y terminar en el maestro. Ese era el unidireccional. Y el bidireccional dice que utiliza un solo cable que parte del maestro y termina en el esclavo, ¿sí? Por el cual se van a enviar y recibir datos, ¿sí? Por el mismo cable. Como lo podemos ver aquí, aquí está un bus maestro y un bus maestro, dos buses maestros y los tres mismos buses esclavos. Y aquí existe un único cable, ¿sí? Muy independiente que salga de dos puertos. Aquí se hace un solo cable. Y acá llega un solo cable. Si ven el sentido, por aquí recibe, ¿sí? Y por aquí mismo el maestro recibe o lee los datos. Entonces, miren, por aquí, por el WData, ¿para qué servía el puerto WData? Para enviar los datos que se van a escribir. Los envía por aquí. Y por el mismo cable los va a recibir por el puerto RData. ¿Sí? Entonces, esta es la arquitectura de un bus bidireccional con dos buses maestros y tres buses esclavos. Tienen un solo cable que parte de los maestros y termina en los esclavos y que el mismo cable conecta a los esclavos y termina en el maestro. Aquí la única diferencia es que van a utilizar o se va a utilizar un método de control. ¿Sí? Están aquí. Que se va a activar o se va a desactivar según la operación que tengan que hacer. Se va a activar para la escritura y se va a cerrar para la lectura cuando se envíen datos para escribir y se va a activar para la lectura y se va a cerrar para la escritura cuando tenga datos para leer. Ingeniero, una pregunta. Ajá. ¿Qué son negaciones esos triángulos o qué, ingeniero? No son tengo estos? claro eso. Ya lo vimos cuando ustedes hicieron, ¿qué era esto? Un buffer, ¿no? Un buffer. No sé si es que han escuchado de los buffer. ¿Qué es un buffer? Un almacenamiento de memoria. Sí. Y un buffer. Sí. Un buffer. Vamos a ponerles esta parte. Un segundito. Dispositivo de memoria. ¿Dónde está? ¿Dónde compartir? Aquí está el de compartir. Entonces, en las compuertas básicas existe algo que se llama un buffer. Un buffer dice que lleva lo mismo que entra, hace lo mismo que sale. Simplemente aquí esto me sirve para aumentar la impedancia. ¿Sí? Entonces, para subir o bajar, o para aumentar la potencia, perdón. Entonces, el buffer lo mismo que entra es lo mismo que sale, simplemente aquí aumento la potencia. Entonces, con esto yo puedo lograr, si están viendo, ¿no? La diapositiva. Con esto yo puedo lograr aquí, con esto yo puedo lograr aquí que si aumento la potencia, por tal motivo llegaré en un momento a 1 lógico, ¿sí? Por tal motivo se va a habilitar esta compuerta. Y si no tiene la potencia, pues va a estar en 0. Pues aumento la potencia, se hace 1. Es decir, como que se hace 1 aquí. ¿Sí? Y simplemente este es un buffer. Entonces sirve para aumentar la potencia. Es decir, para saber o pasar de 0 lógico a 1 lógico. Por tal motivo, este puerto de aquí se habilitará. Si está en 0, pues no se habilitará, pero si aumento la potencia utilizando el buffer, o activo el buffer, se aumenta y se hace 1. Por tal motivo, utilizaré este o el de acá. ¿Sí? Entonces, aquí está el método de control que me va a decir cuándo voy a leer o cuándo voy a escribir. Esto, o hacer esto, es mucho más complicado que hacer esto que está acá, porque acá solamente conecto y envío los datos, ¿no? Y acá voy a tener el sistema de control. Pero acá es mucho más
complicado. Vamos a leer un poco de qué dice esta figura. Dice, en la figura 4.2 se muestra la arquitectura de un bus de 32 bits. El número de maestros, de esclavos, se mantiene igual que el anterior. La única diferencia de las figuras es la situación del bus de datos unidireccional de la arquitectura anterior por un bit direccional para lectura y escritura. Los buffers de 3 estados en las líneas de datos son esenciales para las arquitecturas de bus bidireccional, para aislar los dispositivos no esenciales del sistema del bus cuando la transferencia de datos tiene lugar exclusivamente entre un maestro y un esclavo. Entonces, estas son las arquitecturas de buffer de 3 estados. Esta que está aquí. Voy a señalar. Entonces, esta es la arquitectura de buffer de 3 estados que nos va a permitir a nosotros poder aislar el resto de componentes, ¿sí? Ya sea el de lectura o el de escritura para poder leer o escribir. ¿Sí? Pues para eso sirve esto, son buffers. ¿Sí? También se llama, buffer es cuando tú almacenas, ¿no? Dices en el buffer, o mejor dicho, se diría en la caché de la memoria. Ahí tú guardas. Pues aquí también se guarda. ¿Qué se guarda? Un 0 y un 1. Se guarda un 1 para poder tener habilitado el puerto y se guarda un 0 para poder deshabilitar el puerto. Entonces también estamos guardando. Bien. Entonces, decíamos, el bus de direcciones también se puede integrar con el bus de datos para permitir el intercambio de direcciones y de datos, sí, en el mismo bus. Sin embargo, este esquema es mucho más lento y requiere una sobrecarga adicional de lógica de control para mantener el flujo de datos y la gestión adecuada. Entonces, dice que el bus bidireccional es mucho más lento que el bus unidireccional, ¿no? Entonces, el bus bidireccional es mucho más lento que el bus unidireccional. ¿Por qué? Por esto. Porque aquí tiene que haber una lógica de control, aparte de lo que hay acá arriba del árbitro. Aquí hay una lógica de control para poder habilitar el puerto, ya sea para lectura o escritura. Eso lo hace más lento que la arquitectura de un bus unidireccional. Podríamos pensar que un bus bidireccional es más rápido que un unidireccional, pero no es así. Un bus unidireccional, escucharán, unidireccional es más rápido que un bus bidireccional. ¿Sí? Entonces, para eso sirven estos triangulitos. No son negaciones, las negaciones tienen un círculo. Pero no son negaciones, son barras. Bien, ¿alguna otra pregunta? Preguntas que tengo. ¿Preguntas? Bien, para esta segunda unidad estamos utilizando el libro de Abed Bindal, por si acaso, que está compartido en la bibliografía. Se llama Fundamentos de Arquitectura de Computadores y Diseño. O Arquitectura y Diseño, sí, o Fundamentos de Arquitectura de Computadores. De esta serie de Springer Nacho. De ahí estoy sacando todos los datos, así que si pueden ustedes, pueden leerlo ahí sin ningún problema y poder ocupar. Bien. Entonces, una pregunta. Si el bus unidireccional es más rápido que el bidireccional, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué bus es más rápido? ¿Un bus paralelo bidireccional o un bus paralelo unidireccional? Paralelo unidireccional. Paralelo bidireccional. Paralelo unidireccional. Unidireccional. El bus paralelo unidireccional es más rápido que el bus paralelo bidireccional. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar en los bidireccionales siempre una lógica de control que va a hacer que sea más lento que los unidireccionales. ¿Sí? Entonces, dentro de los buses en paralelo unidireccionales y los buses paralelos bidireccionales, el más rápido es el unidireccional. ¿Sí? Bien. Y entre un bus paralelo bidireccional y un bus paralelo, perdón, un bus paralelo bidireccional, como el que tenemos aquí, y un bus serial bidireccional, ¿cuál es más rápido? El bus paralelos? serial direccional sería. El paralelo, ¿no? ¿Por qué siempre va a ser más rápido? Porque a pesar de que es más lento tendría tendría más cables, tendría, no 4, muchas. Bueno, muchas un ejemplo, muchas señales que pueden transmitir. Siempre va a ser más rápido el paralelo.
Bien, jóvenes. Entonces, Ingeniero, dime. ¿puedo repetir cuáles eran las 6 arquitecturas? Bus direccional, bus paralelo, las direccional. arquitecturas. Ya. Sí, ¿cómo no, por favor? Hay arquitecturas, bueno, existen buses maestros, buses esclavos, buses paralelos, buses en serie, buses unidireccionales y buses bidireccionales. ¿Sí? Todos esos buses se utilizan. Y el bus árbitro también. 7 tipos. Todos esos tipos de buses se utilizan dentro de la arquitectura de un computador. Entonces, ¿qué es el bus maestro? Es el encargado de iniciar la transferencia de datos. ¿Qué es el bus esclavo? Es el que responde a una señal emitida por un bus maestro, ya sea para envío o para recepción de datos. ¿Qué es un bus paralelo? Es el que está conectado por muchos cables entre un bus maestro y un bus esclavo, o que se utilizan muchos cables para conectar. ¿Qué es un bus en serie? O bueno, el paralelo puede enviar también muchos datos a la vez. ¿Qué es un bus en serie? El que tiene un único cable que conecta un bus esclavo con un maestro y solo puede enviar datos de uno en uno. ¿Qué es un bus unidireccional? Es aquel que tiene dos rutas separadas, una que parte en el maestro y termina en el esclavo, y una que parte en el esclavo y termina en el maestro. ¿Y qué es un bus bidireccional? Es aquel que tiene solamente un cable por el cual se envían y se reciben datos del maestro al esclavo. ¿Sí? Entonces, esas son las arquitecturas. ¿Y qué es un bus árbitro? Es el encargado de dar controlar. Sí, de controlar o de dar el paso para que se pueda utilizar, o el que se comunica con el bus maestro para poderle decir si puede utilizar o no el bus del sistema. Ya lo vamos a ver más a detalle adelante, pero ese sería el concepto general. El encargado de controlar cuándo el bus maestro puede utilizar o no el bus del sistema. Entonces, esos son los tipos de buses que existen. Bueno, los que vamos a revisar dentro de esta asignatura. Y puede que se me escape algún otro tipo de bus. Pero bueno, estos son los que vamos a ocupar por ahora. Bien. Y entonces ya vamos ahora sí a ir viendo un poquito más. Vamos a ver nosotros lo que es un bus maestro. Sí, ya un poco más detallado. Sí, esta arquitectura de acá, o estas arquitecturas de acá simplemente fueron para mostrar cómo están conectados y ahora vamos a ver cómo podríamos tener ya un bus maestro con todas las señales, todos los puertos. Entonces aquí tenemos un bus maestro. Este puerto ACK parte del árbitro. Sí, viene desde el árbitro y termina aquí en el maestro. Y este dice, viene de un esclavo y termina aquí en el maestro. Este puerto RQ dijimos que se iba al árbitro. Este puerto RData viene del esclavo y este puerto WData, o todos estos puertos que están aquí se van al esclavo. Tenemos aquí las direcciones, el estado, un puerto de estado, un puerto de escritura, un puerto de un tamaño y un puerto de un paquete, que es bus. Entonces, todos estos son los componentes que puede tener un bus maestro. Sí. Sí. Entonces, dice la figura que acabamos de ver muestra todos los puertos de entrada y salida de un bus maestro típico. Estos de aquí. El puerto RQ y el puerto ACK se utilizan para conectarse con el bus árbitro, como ya mencionamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, estos puertos que están aquí se utilizan para conectarse en el maestro según la tabla que vamos a ver a continuación. Según esta tabla, ¿sí? Perdón. Vamos aquí. Dice, en la figura 3.4, la que acabamos de ver que es esta, se muestran todos los puertos de entrada y salida de un maestro típico. Los puertos RQ y SK se utilizan para comunicarse con el árbitro, como se mencionó anteriormente. El bus maestro utiliza el puerto ready para determinar si el esclavo está preparado para transmitir o recibir datos. Entonces, este puerto que está aquí sirve para saber si es que el bus esclavo está listo para recibir o transmitir datos. Entonces, estos dos de aquí se van al árbitro para saber si puede utilizar el bus del sistema. Para saber si es que está listo el esclavo para poder transmitir datos o recibir datos. Los puertos WData, RData y ADRE se utilizan para escribir
leer datos y para especificar las direcciones, ¿sí?, del esclavo respectivamente. Entonces, rdata, wdata, y el puerto de direcciones, el wdata para enviar los datos que se van a escribir, el rdata para leer los datos que vienen del esclavo, el address para saber qué dirección, con qué dirección tengo que escribir del esclavo. Sí. Las señales de control status, write y size, status, write, size y port describen la naturaleza de la transferencia de los datos. Entonces, aquí voy a saber con este status, voy a saber si en qué estado está el bus maestro, porque puede estar en muchos estados, ya lo vamos a ver más adelante. El write para saber si es que voy a escribir. Si está en 1 escribo, si está en 0 leo, pero ya lo vamos a ver más adelante. El size, el tamaño de los datos, ¿sí? Pueden ser un dato de 32 bits. Y el burst, el tamaño de los paquetes. ¿Sí? Bien. Entonces, dice el puerto de, dice el puerto de estado es un bus de 2 bits, que es este aquí, status, que es este aquí, que es de 2 bits. ¿Lo ven? Dice es un puerto de 2 bits que describe el estado del bus maestro como se muestra a continuación. Entonces, esta es la tabla de ese puerto. Dice que cuando ese puerto tiene, o los bits que salen de ahí son 00, el estado del bus va a ser start. Cuando tiene 01 va a ser cont. Cuando va a ser 10 va a ser finish o idle. Y cuando es 11 va a estar pausado. Dice. Entonces, cuando tenemos 00, vamos a ver qué pasa. Dice. El puerto de estado el puerto de estado es un bus de 2 bits que describe el estado del bus maestro como se muestra en la tabla que vimos anteriormente. Según esta tabla, el bus maestro puede iniciar una nueva transferencia de datos emitiendo la señal start. Entonces, cuando yo tengo 00 en este puerto de aquí, ¿sí?, el bus maestro puede iniciar la transferencia de datos. Si el maestro está en medio de un intercambio de datos con un esclavo, emite la señal cont. Entonces, cuando este bus maestro está en una transferencia o en medio de una transferencia con el bus esclavo, este puerto que está aquí, que se llama status, va a estar en un estado cont, es decir, va a emitir la señal 01. O los bits van a estar en 0 y 1. La señal idle, ¿sí?, es decir, cuando tenga 1, 0, significa que el bus maestro ha finalizado la transferencia de datos. Una vez producida esta señal, el maestro sigue emitiendo la última dirección y señales de control de la transferencia de datos actual hasta que se materialice una nueva transferencia de datos en el bus. El bus maestro también puede encontrarse en medio de una operación interna mientras intercambia datos con un esclavo. Para este evento en particular, el maestro puede detener momentáneamente la transferencia de datos emitiendo la señal de ocupado. Entonces, el bus maestro puede estar en 4 estados: iniciando la transferencia de datos, continuando o en medio de una transferencia de datos, finalizando la transferencia de datos, o se encuentra en pausa, ¿sí?, o en ocupado cuando está haciendo alguna operación interna. Entonces, este puerto que está aquí va a decirme cuál es el estado en el que está el bus. El bus puede estar ocupado, puede estar iniciando la transferencia de datos, en medio de una transferencia de datos, ¿sí?, o finalizando una transferencia de datos. Estos 2 bits van a cambiar según el estado que esté. ¿Sí me entendieron? Acá arriba no hay mucho que decir. Aquí envío un bit, que va a ser 1 para pedir la solicitud del bus, y aquí recibo un bit. Aquí también recibo un bit para saber si es que el esclavo está listo para enviar o recibir datos. Aquí el rdata va a recibir los datos de lectura y el wdata va a enviar los datos que se van a escribir. Entonces, el primer puerto que estamos estudiando es el address, es para saber la dirección del esclavo donde voy a escribir. Después, el status me va a permitir a mí saber en qué estado está el bus maestro. Puede estar en varios estados. ¿Sí? Ocupado, iniciando la transferencia de datos, en pausa o finalizando. Bien. El puerto write,
que es de un solo bit, como su nombre lo indica, escribe si el maestro está en un proceso de leer o escribir datos. Si es que está en 0, lee, y si es que está en 1, escribe. Entonces, para saber cuándo el maestro está escribiendo, tengo que consultar el puerto write. Si está en 0, está leyendo, y si está en 1, está escribiendo. El puerto size describe el ancho del bit de datos durante una transferencia y muestra lo siguiente. Esta es la tabla del puerto size o del tamaño. Un bus master puede transmitir o recibir datos en 8 bits, 16 bits, en 8 bits, que es un byte, en 16 bits, que es media palabra, 32 bits, que es una palabra completa, o 64 bits, que es doble palabra. Entonces, las computadoras que ocupan la arquitectura x64, lo que hacen es enviar datos en doble palabra, es decir, de 64 bits, o 64 bits a la vez. La de 32 envían datos en ¿qué? En una palabra, que son 32 bits. Las de 16 y las de 8 no las conocieron por ustedes, son media palabra, y la de 8 es un byte. Entonces, este puerto size o tamaño que está aquí, porque el RAI ya sabemos si está en 0 lee y si está en 1 escribe. El size lo que describe es el tamaño, ¿sí? O el ancho del bit que vamos a enviar. Entonces, si es que ese puerto es 00, estamos enviando 8 bits. Si es que es 01, el ancho del bit va a ser de media palabra. Si es que es 10, el ancho del bit va a ser una palabra entera. Y si es que es 11, el ancho del bit va a ser una doble palabra, o 64 bits. Y finalmente, el puerto burst describe el número de paquetes de datos a enviar o recibir por el bus maestro, según esta tabla que está aquí. ¿Sí? En esa tabla, un bus maestro puede transferir de un paquete a más de 32,000 paquetes de datos en una sola ráfaga. Entonces, el puerto size nos determina el ancho del bit, y este nos determina el paquete que vamos a enviar de bits. Entonces, el burst describe el número de paquetes de datos a enviar. Y si es que ese burst está en 00, dice que vamos a enviar un paquete. Si está en 001, 2 paquetes. Y si está en 111, vamos a enviar 32,768 paquetes a la vez. Entonces, esto es la arquitectura de un bus maestro típico. Y toda la descripción de sus puertos. Preguntas que tengan. Preguntas que tengan. ¿Tienen preguntas tal vez? Inge, ¿en qué se refiere a cuánto paquete en el bus? ¿En qué se refiere a paquetes en el bus? Por ejemplo, cuando tú tienes un bus paralelo y tienes 4 cables que los conectan, entonces tú puedes utilizar los 4 cables, ¿sí? Para enviar 4 bits. Entonces yo voy a decir, voy a enviar paquetes de 4 bits. ¿Sí? Entonces mi bus estará en qué 4 datos. Entonces, ¿en qué número estará? En 001. Eso quiere decir que voy a enviar de 4 en 4 los datos, ¿no? Y esos datos a su vez, o ese bit a su vez, puede ser de 8, de 16 o de 32, que no es lo mismo. ¿Sí? El bit que yo envío, o el dato que envío por este cable, puede tener un tamaño de 8, de 16 o de 32. Entonces, si mi bit, supongamos que es de 8, ¿sí? Eso quiere decir que puedo representar datos de 8 bits. Yo puedo enviar, si tengo 4 cables, puedo enviar paquetes de 4 en 4. Entonces, el burst va a estar activado así. Si yo tengo 16 cables conectados, voy a tener que activar este código para enviar 16 paquetes a la vez. Entonces, a eso quiere decir los paquetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo así, ¿no es cierto? Mi bus maestro, mi bus esclavo conectado con forma paralela, 4 cables, está en forma paralela. Y por cada uno de esos cables que están ahí, ¿sí? Yo puedo enviar bits. Entonces, el burst va a ser igual a 4, porque tengo 4 cables, yo puedo enviar 4 bits a la vez. Pero este bit, a su vez, puede estar desde 8, o puede tener un tamaño de 8, hasta 64. ¿Sí? Entonces, cada bit, o cada dato, mejor dicho,
va a tener un tamaño de 8 a 64. Entonces, el BURT significa esto. ¿Cuántos paquetes puede enviar a la vez? O el tamaño del paquete. El tamaño del paquete significa el número de bits que envío a la vez. Entonces, si mi tamaño del paquete es 4, yo puedo enviar 4 datos a la vez. Si es que es 2, solamente 2 bits a la vez. Si es que es 16, 16 bits a la vez. Si es que es 64, 64 bits a la vez. Eso quiere decir que yo posiblemente tenga el mismo número de cables activados que el tamaño del bus. Porque puede ser que mi bus sea de 2 y yo tenga 4 cables. Entonces solamente por estos de aquí voy a enviar 2 bits. Puede ser que ocupe este cable de aquí y este cable de acá. O estos dos cables. ¿Sí? Entonces a eso se refiere el paquete. Es el número de bits que se van a enviar en una sola ráfaga. No sé si me entendiste ahí. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿por qué hay un tamaño, hay un size? Porque, por ejemplo, para escribir o para enviar el número 10, por ejemplo, yo no voy a enviar el número 10 como tal, sino voy a enviar una serie de ¿qué? De ceros y unos que me representen el número 10. Y ese ceros y unos, que es el número 10, va a estar representado a través de bits. Entonces, para representar el número 10 necesitaré un bit de 8, de 16, de 32 o de 64. ¿De cuánto necesitaré para representar el número 10 en decimales? De 8. De 8, ¿no? Entonces, yo para eso voy a ocupar. Si necesito escribir el número 256, ¿cuántos o qué tamaño de bit necesitaré? 8, 16, 32 o 50. 16. 16. Ya, 16 es 256, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, estos de aquí van a marcar el tamaño del bit, es decir, lo que yo quiero escribir. ¿Sí? Y en cambio el paquete es los datos que envío o el número de bits que envío a la vez. Entonces, si quiero escribir 4 veces el 10, envío 4 paquetes. 10, 10, 10, 10, ¿no? Y así. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Entonces, esto es arquitectura de computadores. Esto es ya la forma arquitectónica que tienen los computadores y los componentes del computador. Los buses, vamos a ver las memorias, así mismo, vamos a ver toda la arquitectura del computador. Preguntas que tengan a la vez. O preguntas que tengan. ¿Están entendiendo o no? Sí, está A entendible. ver, aquí está. Sí, ingeniero, sí, sí, estamos entendiendo todo. Diego Javier Sofío. Dime. Y esto es parecido a cómo funciona la CPU, porque la CPU también es de 32 o de 64 Claro, bits. justamente. Esto es la arquitectura. Es que el CPU está compuesto. Tú ves ahí un cuadradito, pero en realidad está compuesto por buses maestros, por buses esclavos, paralelos y en serie. Entonces, por eso, cuando tú hablas de un CPU de 64 bits, lo que estás diciendo es que el tamaño de palabra que puedes escribir es hasta 64. Esto que está aquí. Si hablas de una computadora de 32 bits, dice que los bits de tamaño son de 32. Por eso van a ser más lentos. Porque para escribir un número de 64 bits, cuando utilizas una computadora de 32, ¿cuántos bits tienes que enviar? Si quieres escribir una doble palabra. 2 bits. Entonces tienes que enviar primero esos 2 bits, ¿sí? Esos 32 bits y después enviar otros 32. Entonces son 2 procesos que haces. Y cuando tienes una computadora x64 o CPU de 64 bits, ya no tienes que enviar 2 veces. ¿Cuántas veces tienes que enviar? En un solo bit envías 64 bits que se van a leer. O en un solo, el ancho del bit va a ser 64 y una sola vez vas a tener que enviar ese dato. ¿Sí me entiendes? Entonces, la diferencia es que, por eso es importante estudiar arquitectura de computadores. La diferencia es que en los CPUs de 32 bits vas a poder escribir palabras de 32 bits. Eso no quiere decir que no puedes escribir palabras de 256 bits, no. Pero tendrás que ocupar más bits para escribir una palabra de 256 bits, ¿no? Y en la de 64 vas a utilizar bits de 64 bits. Entonces, vas a ocupar menos bits que una de 32. Así se me está entendiendo la diferencia. Entonces, una de 32 para sumar, a ver,
1024 es, ¿no es cierto? 2042 es la otra. Entonces, para poder sumar dos números, o para sumar 2048 más 2048, en una de 32 deberás ocupar 2 bits. Y para sumar 2048, ¿sí? No, 4 bits deberías ser 2048. Porque para formar 2048 necesitas 2 bits de 32. En la de 32 bits. Entonces, 2048 es una parte. Más 2048 utilizas 2 bits más, son 4. Y en cambio, en una de 64 sumar 2048 más 2048 utilizarás apenas 2 bits de 64. Uno para el 2048 y otro para el 2048. ¿Sí? Es más o menos así. Voy a graficarles para poderles explicar de una mejor manera. Sería algo como esto. Me perdí. Aquí. Sería algo como esto. Ya. Yo también lo pantalla. Sería algo como esto. En una de 32 tendría que ocupar así. Este sería el ancho del bit. Digamos, para sumarlo con otro, tendría que ocupar así. ¿Sí? Para sumar dos números. Los números de 64 bits. Y aquí necesito 32 más 32, 64. Aquí 64. Y para sumar, en cambio, en una de 64 bits, los números de 64 bits, apenas utilizo 2 bits. 64 más 64. ¿Sí? Entonces, mire, aquí voy a demorar más en enviar, porque aquí tengo que hacer una operación para obtener esto, aparte, y acá me va a demorar menos porque voy a enviar estos tamaños de bits. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, Diego. Justamente, es por eso que tenemos computadoras de 32 bits y de 64 bits. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ojo que lo que les di es, no sé si lo vieron. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, continuamos el día de mañana. Gracias por su atención, jóvenes. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.